que estamos en una época de cumplir sueños y callar bocas, así que el día de hoy lo que voy a hacer es comenzar a leer uno de los libros que más me ha cambiado la manera de ver el mundo y pues allá vamos. Su nombre es La Invención de América y el prólogo dice lo siguiente. La tesis central de este libro tiene un largo proceso de gestación, desde 1940, más de 80 años, cabe mencionar de mi parte, cuando me encomendaba la tarea de reeditar la obra histórica del padre José de Acosta. Percibí, dice el autor, vagamente que la aparición de la América en el seno de la cultura occidental no se explicaba de un modo satisfactorio, pensando que había sido descubierta un buen día de octubre de 1492. En efecto, en las páginas de Acosta se transparentaba la existencia de un proceso explicativo del ser del Nuevo Mundo, que parecía innecesario de ser cierta aquella interpretación. A este proceso lo llamé por entonces la conquista filosófica de América, en un pequeño libro que publiqué 2 años más tarde. La solución a la duda que así había surgido respecto a la manera tradicional de entender el primero y justamente famoso viaje de Cristóbal Colón requería, sin embargo, una meditación previa acerca del valor y sentido de la verdad que elaboraba la ciencia histórica. Y a tal exigencia se debe que haya publicado en 1947 un libro donde examiné desde el punto de vista de mi preocupación tan decisivo problema. En esta obra, pese a afirmaciones que hoy considero deberían de ser revisadas, puse en claro, para mí, por lo menos, la necesidad de considerar la historia dentro de una perspectiva ontológica, es decir, como un proceso productor de entidades históricas y no ya, según es habitual, como un proceso que da por supuesto, como algo previo, el ser de dichas entidades. Estas reflexiones me sirvieron para comprender que el concepto fundamental de esta manera de entender la historia era el de invención, porque el de creación, que supone producir algo más ex nihilo, solo tiene sentido dentro del ámbito de la fe religiosa. Así fue como llegué a sospechar que la clave para resolver el problema de la aparición histórica de América estaba en considerar ese suceso como el resultado de una invención del pensamiento occidental y no ya como el de un descubrimiento meramente físico, realizado además por casualidad. Pero para esta sospecha, que se convertiría en convicción, hacía falta sujetar a un examen crítico los fundamentos de la manera habitual de entender el suceso. De suerte que emprendí una investigación con el objeto de reconstruir la historia, no del descubrimiento de América, sino de la idea de que América había sido descubierta. Los resultados de este trabajo fueron publicados en 1951. Me permitieron mostrar que, llevada a sus consecuencias lógicas, esa idea se reducía al absurdo, o lo que es lo mismo, que era una manera inadecuada de comprender la realidad histórica a que se refería. Removido así el obstáculo que significaba la existencia de una interpretación que venía aceptándose como verdadera, el camino estaba abierto para intentar una explicación más satisfactoria de los acontecimientos. Del mismo modo que lo está, para un hombre de ciencia, cuando ha descubierto que la hipótesis vigente no da razón de la totalidad del fenómeno. Apoyado, pues, en las conclusiones de la investigación, procedí a plantear un problema en términos autorizados por ella. Y en 1958, bajo el título de La Invención de América, publiqué los resultados de este nuevo intento. Por último, cuando la Universidad de Indiana me confirió el honor de designarme profesor visitante bajo los auspicios de la Patent Foundation, tuve la gran oportunidad de revisar en conjunto las ideas contenidas en los 2 últimos libros que he mencionado, incitado por la necesidad de exponerlas sumariamente en el curso público que sustenté en dicha universidad.
Durante los meses de noviembre y diciembre de 1958, pude así afinar considerablemente algunos puntos, corregir ciertos errores y subsanar omisiones, trabajo que he aprovechado para la redacción de la presente obra. La razón primordial en consignar los anteriores antecedentes es para que el lector quede advertido de que el libro que está entre sus manos no es, ni con mucho, una mera reedición del anterior que lleva el mismo título. En efecto, no solo se han incorporado un resumen de la historia y crítica de la idea del descubrimiento de América, una presentación del horizonte cultural que sirvió de fondo al proceso de la invención de América, sino también una especulación final acerca de la estructura del ser americano y de su desarrollo histórico, con lo que se pretende ofrecer una explicación a fondo de la razón del ser de las dos Américas y de su respectivo significado dentro del amplio marco de la historia universal. Se trata en lo esencial del mismo libro, pero por tan considerablemente ampliado, puede y debe tenerse por otro. Por eso, y a fin de evitar el peligro de la confusión, le hemos puesto a este un subtítulo diferente. Hechas las anteriores explicaciones, es pertinente repetir algo de lo expuesto en el prólogo de la primera edición, por lo que se trata de unas consideraciones también aplicables a esta. Dije entonces que este trabajo puede entenderse en un sentido muy literal como una comunicación de índole científica, en cuanto que en ningún otro momento se pretende en ella involucrar los problemas de las primeras causas y de las últimas metas del fenómeno que en él se estudia. Quiero decir que en modo alguno se trata de una investigación orientada por una idea previa acerca de la finalidad trascendente o intrascendente del devenir histórico. Aquí no campean un providencialismo religioso ni una teleología idealista, porque no en vano no nos han enseñado la experiencia que tales sabidurías exceden los límites del entendimiento humano. Esto no impide, sin embargo, que quien así lo quiera puede leer detrás de nuestras descripciones una intención divina o unos propósitos cósmicos. Aquí campea en todo caso la noción del devenir histórico, como un proceso que cumple a su modo las finalidades de la vida, lo que es decir bien poco, porque ello no hace sino remitirlo a fondos que hunden en el misterio. Se trata por consiguiente de unas descripciones y hasta eso harto esquemáticas, como podrían ser las de un biólogo, que asomado al microscopio se conforma con comunicar sus observaciones acerca de la manera en que se reproduce, pongamos por el caso, la célula de un tejido vivo. Si se me permite la imagen, quisiera que se viera en este libro algo así como una investigación de la fisiología de la historia, pero de la historia entendida no ya como un acontecer que le pasa al hombre, y que así como lo sucedió, pudo haberle no ocurrido, mera continencia, accidente, que nada lo afecta, sino como algo que lo va constituyendo en su ser espiritual. La historia, por lo tanto, como una modalidad de lo que llamamos la vida, y es, en este trabajo, no obstante sus flaquezas, en definitiva, una inspección del modus operandi y del modus vivendi de la historia, revelada dentro de los límites del campo de observación elegido, como el seno de una determinada imagen del mundo, estrecha, particularista, arcaica. Surge un ente histórico imprevisto, imprevisible, impresionante, que al irse constituyendo en su ser, opera como disolvente de la vieja estructura, y como al mismo tiempo es el catalítico que provoca una nueva y dinámica concepción del mundo más amplia y generosa. Es claro entonces que el lector debe estar preparado para advertir sin sorpresa que los problemas que aquí se estudian desbordan por todos lados los límites concretos del tema americano, para acabar ofreciendo una idea de la marcha y progresos de la cultura de Occidente, que así se revela como el único proyecto vital de la historia con verdadera promesa en virtud de una dialéctica interna que lo vivifica. Ese es pues el prólogo de la invención de América.
Me encanta esta tarea porque a mí me cambió la vida leer esta clase de textos y darme cuenta de que no les entendía, que mientras fueron tareas académicas, las pasé muchas veces de noche, otras veces sin tiempo para poderlos leer adecuadamente y que hoy por hoy creo que vale la pena hacer estos ejercicios de pensamiento porque nos estamos acostumbrando a no pensar o a decir todo con palabras que son más simbólicas que meramente descriptivas de lo que queremos decir. Y aquí estamos ante un autor del siglo pasado que estaba poniendo sobre la mesa la idea de que algo podía no simplemente ser descubierto, sino que había la idea de que había sido descubierto. Y aquí, si algo permite el internet es unificar fronteras. Yo creo que si hay otras personas de toda la América, crecimos creyendo que habíamos sido descubiertos por los viajes de Colón, que realmente iba a la India. Y la propuesta del autor es decir, no descubrieron nada, nomás inventaron un concepto nuevo. En los siguientes episodios voy a irme capítulo por capítulo, pero espero que te haya gustado este proyecto. Me encanta la idea de poder leer en voz alta, de poder pensar, de poder descubrir qué está diciendo este autor. ¡Bienvenido!